Estamos. Bueno, chicos, para hoy tenemos una diapositiva para ver, ¿sí? Con la cual vamos a dar inicio, ¿sí? O apertura a la unidad número 2, ¿sí? Que trata sobre las estructuras de control, ¿sí? Puntualmente sobre lo que son los condicionales, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver solamente esta diapositiva, ¿sí? Estructuras de control condicionales, ¿sí? Em, Así que bueno, comencemos, así la podemos ver juntos, vamos viendo las dudas, lo que sea que vaya surgiendo. Este, y bueno, cuando finalicemos, vemos si hay alguna pregunta, alguna duda, y en caso de que no haya, daríamos, y en caso de que haya alguna duda o lo que sea, lo repasamos, ¿sí? Una duda tanto de esta clase como de la clase anterior. Así que, bueno, comencemos, chicos. Ahí están viendo en pantalla completa, ¿no? Sí, se ve en Sí. pantalla completa. Bueno, perfecto. Como les decía, hoy comenzamos con la unidad número 2, ¿sí? Que se refiere a lo que son las estructuras de control y puntualmente en lo que son los condicionales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que vamos a ver hoy? ¿Sí? Comprender el funcionamiento de estructuras condicionales, reconocer algoritmos y diagramas de flujo, ¿sí? Identificar la secuencia de pasos en los diagramas de flujo, ¿sí? Vamos a ver estructuras condicionales, como mencioné previamente, y vamos a conocer algunas palabras reservadas que se utilizan justamente en este tipo de estructuras, ¿sí? Bien, estructuras condicionales, ¿sí? Si ustedes se acuerdan un poco de lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Y lo que habrán visto en la primera clase con el profe David, nosotros cada vez que hablamos de un programa o de un algoritmo, ¿sí? Decimos que es una serie de instrucciones que se van a ejecutar en un determinado orden, ¿sí? Para poder resolver o dar solución a algún problema que se nos haya planteado, ¿sí? Recuerden que hasta ahora lo que habíamos visto era todo de manera secuencial. ¿Qué quiere decir? Que se ejecuta una instrucción a continuación de la otra, ¿sí? En el orden de arriba para abajo, ¿sí? En donde se ejecutan absolutamente todas las instrucciones, ¿sí? Todas las sentencias que nosotros le coloquemos al programa y en donde la salida de una sentencia servía como entrada de la próxima o de las próximas que teníamos a continuación, ¿sí? Ahora bien, pensemos que al momento de programar, ¿sí? También podemos tener la necesidad de hacer ciertas instrucciones o que el programa se comporte de cierta manera dependiendo de una condición, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos plantear que si se nos da una condición determinada, necesitamos que se haga una serie de instrucciones, ¿sí? Y si se nos da otra condición, ¿sí? Necesitamos que se hagan otras instrucciones, de manera tal que no siempre estemos ejecutando todas las sentencias o todas las instrucciones que hayamos escrito o descrito en nuestro programa, ¿sí? Piensen, como dice acá en el ejemplo, en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros, por ahí inconscientemente, pero lo hacemos, estamos actuando de acuerdo a condiciones que evaluamos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, mientras estamos estudiando, estamos trabajando, estamos en la calle, estamos compartiendo un tiempo de ocio, lo que sea que estemos haciendo, nosotros actuamos o nos comportamos de acuerdo a la evaluación de condiciones que realizamos todo el tiempo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el ejemplo simple que ponemos ahí, si nosotros vemos un semáforo en rojo, sabemos que podemos cruzar, ¿sí? Si no lo vemos en rojo, se supone que no deberíamos cruzar, ¿sí? Entonces nos quedamos parados esperando que cambie, ¿sí? A color rojo. ¿Ven? Todo ese tipo de situaciones y de evaluación de condiciones que hacemos generalmente en nuestra vida diaria, que por ahí ni siquiera nos damos cuenta, también podemos hacerlas o programarlas, ¿sí? En nuestros algoritmos, en nuestros programas, ¿sí? Fíjense que en cualquier lenguaje, ¿sí? No solamente en Python, sino en cualquier lenguaje,
nuestro código o nuestro programa va a necesitar tomar decisiones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder realizar diferentes acciones dependiendo a los distintos escenarios, distintas situaciones, distintas condiciones que nosotros definamos o que el ejercicio en sí ya nos defina, eh, que debemos hacer, ¿no? Es decir, nosotros ya explícitamente en algún ejercicio podemos tener, si el color es rojo, necesito que hagas cierta cantidad de cosas. Si el color es verde, necesito que hagas otras cosas. Si el color es amarillo, necesito que hagas otras cosas y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si estamos hablando de un juego, ¿sí? O que programemos algún juego nosotros, vamos a saber o vamos a tener la condición de que si el jugador que está participando en nuestro juego llegó al número cero de vida, es decir, que no le queda más, entonces la partida, el programa debe finalizar, ¿sí? Y así como esa, podemos tener cientos de otras evaluaciones, ¿sí? Para que podamos realizar distintas acciones dependiendo de cada una de estas evaluaciones que vayamos haciendo a lo largo del juego, si seguimos el caso de ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esta introducción, ¿sí? Es para conocer o tener un concepto de lo que son las estructuras condicionales, ¿sí? Vamos a llamar a estructuras condicionales como un conjunto de instrucciones no lineales, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que no se ejecutan una debajo de la otra, no siguen siempre el mismo orden, ¿sí? Que van a ser específicamente diseñadas para chequear una o más condiciones. Esto que les vengo mencionando. Nosotros en nuestro programa, en nuestro algoritmo, podemos necesitar que en cierta parte del programa se evalúe una condición. Y dada esa condición, vamos a determinar si continuamos ejecutando una serie de instrucciones o si directamente hacemos otra cosa para satisfacer el problema que se nos esté planteando, ¿sí? Entonces, va a ser un conjunto de instrucciones no lineales que se van a diseñar específicamente para chequear una o más condiciones, ¿sí? Y en función de estas condiciones que se chequeen, ¿sí? Vamos a proceder a dividir la lógica del algoritmo en dos o más ramas, ¿sí? Cuando hablamos de dividir la lógica del algoritmo, estamos diciendo indicarle al programa qué va a hacer, ¿sí? Si hace esta serie de instrucciones o si hace la otra serie de instrucciones, ¿sí? Esto nos van a permitir, ¿sí? Que nosotros indiquemos de una manera muy sencilla, ¿sí? Lo que nuestro programa debería hacer o lo que nosotros estamos esperando que nuestro programa haga, ¿sí? Y no vamos a tener, como eran las estructuras secuenciales, una serie de instrucciones que nos debemos asegurar que sí o sí se ejecuten todas, validando y teniendo presente esto que hablábamos en la clase anterior, que la salida de cada una de esas instrucciones debería poder servir de entrada de las que se van a ejecutar siguiente, ¿sí? También podemos denominar a estas estructuras como instrucciones condicionales, ¿sí? O de forma alternativa, perdón, que van a ser utilizadas para tomar decisiones lógicas, ¿sí? También se pueden llamar estructuras de decisión o selectivas, ¿sí? ¿Por qué de decisión o selectiva? Porque básicamente en la decisión que tomemos al momento de evaluar una condición, vamos a hacer una cosa o la otra, ¿sí? Y selectivo, lo mismo, ¿sí? De acuerdo a un criterio que tomemos o al otro, vamos a seleccionar o vamos a determinar qué camino tomamos, en donde cada uno de esos caminos que nosotros podamos tomar va a tener una serie de instrucciones para complacer o satisfacer em, el problema que se nos esté planteando, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, Perfecto. sí, Sí, bro. Bien, si hay algo que no se entienda o lo que sea, me paran, ¿sí? Yo trato de hablarles de una manera más, no tan formal, digamos, así se entiende. Pero si hay algo que no se entiende o que está medio engorroso, me dicen y lo repasamos, ¿sí? Bien, continuemos entonces, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de estructuras condicionales, chicos, vamos a tener cuatro tipos, o vamos a ver, mejor dicho, en este curso, cuatro tipos, ¿sí? Vamos a tener estructuras condicionales simples, dobles, anidadas y múltiples.
¿sí? Ahora vamos a ver un poquito en detalle cuáles son las simples, cuáles son las dobles, cuáles son las anidadas y cómo trabajamos las múltiples, ¿sí? Que van a ver que las múltiples y las anidadas las vamos a tratar básicamente de la misma manera, ¿sí? Veamos. Para poder nosotros interpretar mejor, ¿sí? Estas estructuras condicionales y ver un poco gráficamente cómo vamos a plasmar después en el código, eh, en base a una condición que evaluamos, qué camino seguir, ¿sí? Vamos a utilizar lo que se llaman diagramas de flujo, ¿sí? Que básicamente, no sé si conocen el significado, si vieron alguna vez, un diagrama de flujo, ¿sí? Es una representación gráfica de, en este caso, un algoritmo o un proceso que se va a ejecutar para realizar cierta acción, ¿sí? Veamos ahora, ¿sí? Mira. Algoritmo, para refrescar un poco, que este concepto seguro ya lo vieron con el profe David, ¿sí? Es una secuencia de pasos o instrucciones lógicas que van a resolver un problema, ¿sí? Va a incluir una serie de reglas o instrucciones, ¿sí? Que son las sentencias básicamente que nosotros vamos a escribir, con las que se ejecutará un programa, ¿sí? Hasta ahí nada nuevo para nosotros. Y cuando hablamos de diagramas de flujos, ¿sí? Es la representación gráfica y secuencial de un proceso, ¿sí? O flujo de trabajo con todas las tareas principales necesarias para lograr un objetivo común. Todo esta descripción, este significado de diagrama de flujo, lo podemos representar o reducir a, es la representación gráfica de cómo se va a ejecutar un algoritmo, ¿sí? No es ni más ni menos que eso. Así que si ven todas esas palabras que los confunden o lo que fuera, piensen en el diagrama de flujo como la representación del algoritmo, la representación gráfica del algoritmo, ¿sí? Donde vamos a tener detallado cada una de las instrucciones que vamos a ejecutar y los distintos caminos que puede llegar a tomar en base a las decisiones que ocurran a lo largo del programa, ¿sí? Fíjense, supongamos que tenemos que diseñar un algoritmo, ¿sí? Para cocinar un huevo. Fíjense qué cosa simple, qué cosa que debemos hacer todos los días, o todos sabemos cómo cocinar un huevo, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué se les viene a la cabeza cuando decimos cocinar un huevo? Bueno, lo queremos que el huevo sea frito, queremos que el huevo sea hervido, le queremos poner sal, no le queremos poner sal, lo vamos a servir, lo vamos a comer así nomás con la mano, ¿sí? Entonces, fíjense, si queremos representar gráficamente, mediante un diagrama de flujo, ¿sí? ¿Cómo sería nuestro algoritmo para poder cocinar un huevo? ¿Qué vamos a decir? ¿Sí? Todo comienza con una etapa de inicio, ¿sí? En donde a continuación de esa etapa de inicio está dado o planteado cuál es el problema o lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Fíjense en que en este caso tenemos inicio, cocinar huevo. ¿Sí? A continuación de cocinar huevo, fíjense en que qué es lo primero que se plantea o qué es lo primero que nos preguntamos en este diagrama. ¿Sí? ¿Va a ser frito? ¿Sí? Y fíjense, si el huevo es frito, vamos a seguir por un camino, ¿sí? Y si el huevo no es frito, vamos a seguir por otro camino, ¿sí? Fíjense que en ese punto, en donde dice frito, entre signos de pregunta, estamos haciendo esta evaluación de la que venimos hablando, ¿sí? Estamos evaluando una condición y en base al resultado de esa condición, vamos a determinar si seguimos una serie de instrucciones o la otra serie de instrucciones, ¿sí? Entonces, fíjense en que si decimos que el huevo es frito, nuestra siguiente acción, ¿cuál va a ser? Freír el huevo, ¿sí? Si decimos que nuestro huevo no es frito, ¿cuál va a ser nuestra siguiente acción? Hervirlo, ¿sí? Fíjense que tanto por el camino de freír o por el camino de hervir, ¿sí? Nos volvemos a juntar o nos volvemos a chocar, ¿sí? Con una nueva evaluación en cuanto a una condición. ¿Qué vamos a preguntar después? Al huevo, ¿lo queremos salado? ¿Sí? En caso de que la respuesta sea sí, vamos a continuar por un camino. Y en caso de que la respuesta sea no, vamos a continuar por otro camino. ¿Sí? Es decir,
¿Vamos a ejecutar una instrucción o vamos a ejecutar la otra instrucción de acuerdo a la evaluación que nosotros realicemos? ¿Sí? Fíjense que si decidimos que el huevo sí es salado, nuestra próxima instrucción será agregar sal y luego vamos a continuar sirviendo el huevo y ahí finalizaría nuestro algoritmo. En cambio, si nuestra condición evaluada es que no queremos el huevo salado, nos vamos a saltear la instrucción de agregar sal, ¿sí? Y vamos a pasar directamente a la instrucción de servir y posteriormente a finalizar nuestro algoritmo, ¿sí? Fíjense en que nosotros con un diagrama de flujo, ¿sí? Podemos expresar o definir gráficamente el paso a paso que posteriormente nos puede servir a nosotros para traducir todo esto en código, ¿sí? Para hacerlo en Colab, en este caso en Python. Algo para que tengan presente al momento de que vean un diagrama de flujo, ¿sí? Por lo general, el inicio y el fin siempre son un rombito, ¿sí? Siempre son un óvalo, perdón. Las acciones siempre son un rectángulo, ¿sí? Y los condicionales van a ver que siempre están en rombos, ¿sí? Eso para que lo tengan presente. Cada vez que ven un diagrama de flujo, acuérdense de eso. El inicio y el fin son óvalos. Las acciones se representan con rectángulos, ¿sí? Y las condiciones o todos los criterios que nosotros vamos a evaluar, los vamos a tener encerrados en un rombo, ¿sí? Otra cosa importante que nos define o que nos ayuda a entender el diagrama de flujo es el orden en el cual ocurre cada uno de los eventos, ¿sí? El orden en el cual se ejecuta cada una de estas instrucciones y cada una de estas evaluaciones que nosotros hacemos. Si prestan atención al diagrama, van a ver que cada una de las acciones está unida con flechitas, ¿sí? Pero fíjense en que las flechitas solamente van en un sentido, ¿sí? Es decir, yo no me podría volver de el condicional donde pregunto si es salado a freír el huevo. No, yo si estoy en ese punto, ya tengo que optar por tomar el camino de agregar sal en caso de que la evaluación sea sí, en caso de que mi evaluación sea verdadera y necesite salar el huevo, o directamente pasar a la acción de servir en caso de que mi evaluación sea falsa o no necesite salar, ¿sí? Entonces, fíjense en que nosotros con estos diagramas, con esta representación gráfica de lo que deseamos hacer, podemos agarrar y decir, bueno, a ver, vamos a cocinar un huevo. Lo primero que vamos a hacer es preguntar si el huevo lo quieren frito o no, ¿sí? Si es frito, tengo que pasar a freír el huevo. No puedo hacer otra cosa, ¿sí? Si no, tengo que pasarlo a hervir. No puedo hacer otra cosa. Después de freír o hervir, ¿qué vuelvo a preguntar? ¿Necesito que sea salado el huevo? En caso de que sí, solamente puedo pasar a agregar sal. No me puedo volver ni a freír, no me puedo volver ni a hervir, ¿sí? Tengo que ir directamente a salar. Y en el caso de que la evaluación sea no, tengo que pasar directamente a servir. No tengo que pasar ni a agregar sal, ni volverme a hervir, ni volverme a freír, ¿sí? Sino que de esta manera yo voy delimitando mi programa para indicarle qué instrucción va a seguir en caso de que se evalúe una condición y decidamos que esa condición es verdadera o vamos por el lado del sí o qué vamos a hacer en caso de que mi condición sea falsa y vamos por el caso del no, ¿sí? Para que lo vayan relacionando, siempre que evaluamos condiciones, vamos a hablar de verdadero o falso, ¿sí? Verdadero sería sí, falso sería no, ¿sí? Lógicamente, los programas, los algoritmos funcionan así, ¿sí? Evaluando expresiones verdaderas o falsas. Así que bien. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entendió cómo es el diagrama, cómo se los lee, cómo determinamos cada una de las acciones que vamos a hacer de acuerdo a las evaluaciones? Sí. ¿Sí? Genial. Súper claro. Bueno, continuemos entonces. ¿Sí? Fíjense, em, los diagramas, ¿sí? Y todas estas evaluaciones y estructuras condicionales que vamos a tener, ¿sí?
funcionan con lo que se llama una expresión lógica de control, ¿sí? ¿Qué es la expresión lógica de control? Sí, es la condición que nosotros vamos a evaluar, básicamente, ¿sí? En este caso, ¿qué sería? Si nuestro huevo va a ser frito o si va a ser salado, que son las dos condiciones que estamos evaluando en nuestro algoritmo, ¿sí? Fíjense, la expresión lógica de control, ¿sí? Es la condición que se evalúa o se chequea en las estructuras de una expresión lógica. También se denomina expresión lógica de control, ¿sí? Una expresión lógica es un tipo de expresión que solo puede tomar dos valores, como les mencionaba recién. Vamos a trabajar generalmente con true o false, verdadero o falso, sí o sí, no. Pero para que se acostumbren siempre va a ser true o false. True corresponde a verdadero o sí y false corresponde a falso o no, ¿sí? Estas expresiones lógicas, ¿sí? Que nosotros vamos a utilizar para determinar si nuestro algoritmo eh, va por un camino o va por otro, o si hace ciertas instrucciones o si hace otras instrucciones, ¿sí? Se van a formar combinando constantes lógicas, variables lógicas, expresiones y utilizando los operadores lógicos not, and y or. Si no los vieron, ya los vamos a ver. Si no los conocen, ya los vamos a ver, no sea un problema. Y los operadores relacionales o de relación, que son, estos los deben haber sentido nombrar o los deben conocer, se los usa también en la vida cotidiana. Igual, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual o distinto, ¿sí? Que son estos que tenemos acá, ¿sí? Cuando nosotros queremos decir si la expresión uno es igual a la expresión 2, vamos a poner uno igual 2, ¿sí? Si queremos saber si la expresión uno es menor que la expresión 2, vamos a poner uno, el piquito con la boquita cerrada para un lado y la partecita abierta para el otro, ¿sí? Indicando si es menor, de igual forma para si es mayor. Si es menor o igual, se acumula o se concatena, se agrega el signo igual y la expresión de menor. Para saber si es mayor o igual, también se agrega el signo igual y la expresión mayor. Y cuando tratemos de descifrar si dos expresiones o dos números o dos lo que fuere que estemos comparando son distintos, se utiliza, ¿sí? El signo de exclamación y el signo igual, ¿sí? Ahora vamos a ver en una tablita de igual modo algunos ejemplos para que quede claro, ¿sí? Fíjense, para plantear distintas condiciones y poder tomar decisiones dentro de una estructura condicional, podemos utilizar los operadores de comparación, ¿sí? Que incluyen operadores relacionales y lógicos, es lo que les mencionaba aquí, todos estos que están acá abajo. Fíjense, en este caso, ¿sí? El operador mayor, ¿sí? ¿Qué nos va a devolver? Nos va a devolver true o verdadero o sí, como mejor lo entiendan, como mejor se lo graben, siempre que el operando de la izquierda, ¿sí? Sea mayor que el de la derecha, ¿sí? Fíjense, siempre que el número que esté a la izquierda sea mayor que el de la derecha, nos va a devolver verdadero, ¿sí? Caso contrario, cuando lo tengamos al signo al revés, ¿sí? Esta expresión nos va a devolver verdadero únicamente cuando el número de la izquierda, ¿sí? Sea menor que el de la derecha. En este caso, fíjense en claramente 12 no es menor que 3, entonces nos devuelve falso, ¿sí? Recuerden que siempre vamos a tener verdadero o falso, no vamos a tener otra cosa, ¿sí? Si queremos comparar, ¿sí? Con el igual, ¿sí? Nos va a devolver true o verdadero únicamente cuando los dos números, en este caso que estemos comparando, sean iguales, ¿sí? Caso contrario, nos va a devolver falso, ¿sí? Fíjense en mayor o igual, ¿sí? Es lo que les decía. El signo concatenado, ¿sí? Nos va a devolver verdadero o true si el operando de la izquierda, cuando hablo de operando, hablo de número, de una letra, de lo que fuera, ¿sí? Es mayor o igual al de la derecha. ¿Sí? Fíjense en este caso, 12 es mayor o igual a 3, sí es mayor. Listo. ¿Sí?
Caso contrario, para el menor o igual, nos va a devolver true o verdadero, siempre que el operando de la derecha, ¿sí?, sea mayor o igual que el de la izquierda. Fíjense, 3 es mayor o igual que 12. No, 12 es mayor que 3. Entonces nos devuelve falso, ¿sí? El distinto, ¿sí? Fíjense, nos va a devolver verdadero siempre y cuando los dos operandos que estemos comparando no sean iguales, ¿sí? En este caso, 12 distinto de 3 es verdadero, porque estamos diciendo que 12 y 3 no son iguales, ¿sí? Y después tenemos, ¿sí?, estos dos operadores lógicos, ¿sí?, que son el AND y el OR, ¿sí?, que fíjense, este AND y este OR nos sirve para comparar expresiones, ¿sí? Fíjense que hasta acá, con el mayor, con el menor, con el igual, mayor igual, menor igual, distinto, ¿qué estábamos comparando? Operandos, ¿sí? Estamos comparando dos números, pueden ser dos letras, ¿sí? Son dos operandos individuales, ¿sí? Solamente eso. En cambio, fíjese en que cuando trabajamos con estos operadores lógicos, AND y OR, lo que vamos a hacer es comparar expresiones, ¿sí? En donde esas expresiones pueden estar compuestas de dos o más operandos, ¿sí? Fíjese en el AND. ¿Qué dice? Nos va a devolver verdadero cuando las dos expresiones sean verdaderas, ¿sí? Veamos el ejemplo. 12 es igual a 12 and 12 es distinto de 5. ¿Qué estamos diciendo? ¿12 es igual a 12? Sí. Y a su vez, ¿12 es distinto de 5? Sí, también. Como se me cumplen las dos expresiones, las dos evaluaciones que yo estoy haciendo, devolvemos verdadero. Si alguna de estas dos expresiones no se cumpliesen, ¿sí?, esto nos devolvería falso, ¿sí? Ahora bien, veamos el OR. El OR nos va a devolver true o verdadero cuando al menos una de las dos expresiones sea verdadera, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Fíjense, eh, 12 igual a 11, no, eso es falso. OR, 12 distinto de 12, no, tampoco es falso. Como las dos son falsas, no se cumple ninguna, esto nos devuelve falso, ¿sí? Acá, si se hubiera cumplido una de las dos expresiones, el OR ya nos devolvería verdadero o true, ¿sí? Recuerden, para el AND se tienen que cumplir ambas expresiones, ¿sí? Para que nos devuelva true. En cambio, el OR, con que se cumpla una de las expresiones que nosotros estemos evaluando, ya es motivo suficiente para que esta expresión lógica nos devuelva verdadero, ¿sí? ¿Se entendió la tablita esta? ¿Quieren que la repasemos de vuelta? ¿Que veamos algún caso puntual o algo? Sí, está claro, profe. ¿Estamos? Bueno, continuemos. Bien, fíjense, recién les hablé del AND y del OR, ¿sí? Estos operadores lógicos, ¿sí? eh, los podemos resumir o se los puede conocer, ¿sí? O ver su funcionamiento, ¿sí?, de todas las posibles combinaciones que se pueden realizar siguiendo estas tablitas, ¿sí?, que se llaman tablas de verdad. No sé si las habrán escuchado nombrar alguna vez, ¿sí? Fíjense en que tenemos acá abajo el OR, arriba a la derecha el AND, y tenemos uno más que se llama NOT, ¿sí? Que not es básicamente una negación. Es como decir, bueno, yo estoy negando lo que vos me decís, ¿sí? Fíjese, si el valor de una expresión, ¿sí? A vamos a llamar a la expresión 1, ¿sí? En este caso, mirando la tabla de verdad, not. Si la expresión A es verdadera, cuando yo le haga not A o no A, básicamente le vamos a cambiar el valor, ¿sí? Fíjense, de verdadero, como lo negamos, pasa a falso, ¿sí? En caso de que nuestra expresión sea falsa, cuando la neguemos, va a pasar a ser verdadera, ¿sí? Fíjense, acá que estamos evaluando. ¿6 es mayor a 10? No,
no es mayor a 10. Entonces nuestra expresión, supónganse que esto que está entre paréntesis es el valor de A, ¿sí? Supongamos que A nos dice que 6 es mayor a 10. ¿Eso es verdadero? No, entonces A es falso. Y como nosotros lo negamos a A, negamos esta expresión, vamos a obtener un resultado verdadero, ¿sí? Porque estamos diciendo no a lo falso. Entonces le cambiamos su valor por su opuesto, ¿sí? ¿Se comprende eso? ¿Se comprendió ahí? Si no, dígame, porque estas tablitas suelen ser medias engorrosas al principio. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, se entiende. Por ahí medio enroscado porque te puede llegar a confundir al que quede verdadero, pero uno lo ve y es falso, pero la lógica se entiende. Claro, por eso, Como una entidad. supongan que, como les digo, A es 6 mayor a 10. Entonces, 6 mayor a 10, nosotros ya sabemos que es falso, porque 6 no es más grande que 10. Entonces, nosotros tenemos acá un falso y estamos diciendo no falso. O sea, estamos negando el falso. Entonces, eso nos da verdadero. Es como un trabalenguas, pero hay que verlo atento. ¿Sí? Bien. Esto Le con la llevamos tabla de la verdad. contra. Ajá, exactamente, básicamente. Sí, en resumen es eso. Esto con la tabla de verdad, no. ¿Sí? Ahora bien, veamos la tabla AND, que es lo que vimos recién. AND es muy sencillo. Fíjense en que en AND vamos a evaluar, como bien mencionamos recién, dos expresiones. ¿Sí? Fíjense, vamos a tener la expresión A, le vamos a tener la expresión B, y vamos a tener el resultado de combinar A and B, ¿sí? Entonces, fíjense, la única vez que AND nos va a devolver verdadero es cuando la expresión A y la B sean verdaderas, ¿sí? Es el único escenario, la única combinación que a nosotros el AND nos va a devolver verdadero. Fíjense, si A y B son verdaderos, el resultado de combinarlos es verdadero. Si A es verdadero pero B es falso, el resultado de combinarlos ya es falso. Si A es falso y B es verdadero, el resultado de combinarlos es falso. Y si ambos son falsos, el resultado sigue siendo falso. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos con AND, ¿sí? Tengamos presente que para que la combinación de las dos expresiones me retorne un valor true o verdadero, ambas expresiones tienen que tener un resultado verdadero, ¿sí? Caso contrario, va a ser siempre falso. Y por último, vamos a la tablita de OR, que igual que el AND, evalúa a partir de dos expresiones, ¿sí? Pueden ser dos o más. Para ahora, para los ejemplos, vamos a usar dos, pero pueden ser dos o más, ¿sí? Tanto para AND o tanto para OR, ¿sí? En el caso de que acá tengamos una tercera, el resultado va a ser verdadero cuando las tres sean verdaderas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Eso aplica también que pueden ser más de dos expresiones las que evaluamos, ¿sí? Fíjense en la tabla de OR, ¿sí? ¿En qué nos vamos a centrar? ¿O qué dijimos que decía OR acá? Nos va a devolver true cuando al menos una de las dos expresiones sea true, ¿sí? Fíjense, yo tengo A y B, ¿sí? El resultado de combinar A or B me va a dar verdadero cuando A o B o ambos son verdaderos, ¿sí? Fíjense, A y B son verdaderos, el resultado de combinarlos es verdadero, ¿sí? A es verdadero y B es falso, cuando los combine me va a dar verdadero porque me basta con que solo una de las expresiones ya sea verdadero, ¿sí? A es falso, B es verdadero, me va a dar verdadero porque con tener solamente B, ¿sí? En verdadero ya es condición suficiente. El único caso, ¿sí? En el cual vamos a tener falso en el OR es cuando ambas condiciones, ¿sí? O ambas expresiones que se estén evaluando sean falsas, ¿sí? Fíjense en que es casi como lo opuesto del AND, ¿sí? En OR, la única vez que voy a tener falso es cuando los dos sean falsos. Los dos o tres o cuatro o cinco o los n que estemos evaluando, ¿sí? Y en AND, la única condición o el único escenario en el cual van a ser verdaderos
es cuando los 2 o 3 o 4 o 5 o n que estemos evaluando sean verdaderos, ¿sí? Entonces, como para resumirlo, la tablita de NOT me niega el resultado. Si me da verdadero y lo niego, es falso. Si me da falso y lo niego, es verdadero. La tabla de AND, cuando las 2, 3, 4, 5, 6 expresiones, las que sean que estemos evaluando, me va a dar verdadero siempre que todas sean verdaderas. Si alguna me falla, ya me da falso, ¿sí? Y la tabla de OR, cuando al menos una sea verdadera, ya está. El resultado va a ser true o verdadero, ¿sí? El único escenario que se nos va a presentar en OR para que nos dé falsa la combinación de todas las expresiones que estemos evaluando es cuando absolutamente todas las expresiones sean falsas, ¿sí? ¿Quedó ahí más o menos claro? ¿Se entendió? ¿Quieren que lo repasemos? Profe, ¿Sí? entonces cuando uno iría a plantear el algoritmo o el diagrama de flujo con estas herramientas, ¿no? Con Node o con Orion, siempre estás planteando el escenario desde un positivo, o sea, desde un verdadero. Exactamente, siempre trabajamos con los verdaderos, sí. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, bien. Ahora veamos, continuamos entonces. ¿Sí? Fíjense, eh, en este ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tratar de representar, ¿sí? Cómo sería nuestro algoritmo para enviar un tweet, ¿sí? Fíjense, supongamos que tenemos este enunciado, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer? Enviar un tweet. ¿Cuáles son los pasos? ¿Sí? Vamos a ingresar un tweet, ¿sí? Vamos a evaluar si el tweet o el texto que nosotros queremos enviar, ¿sí? Tiene una longitud menor o igual a 280, ¿sí? Y que sea mayor a cero. En caso de que no se cumpla esta condición, ¿sí? En caso de que nos falle, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver al paso inicial, ¿sí? Mandando un mensaje, mostrando por pantalla lo que fuere, diciendo no se cumplen las condiciones para que envíes el tweet, ¿sí? Volvé a ingresar otro, ¿sí? Y en caso de que nuestra condición sí se cumpla, ¿sí? Lo que vamos a hacer es básicamente enviar nuestro tweet y nuestro programa va a finalizar, ¿sí? Entonces fíjense, nuestro usuario, la primera acción es el inicio, como les dije, ¿sí? La siguiente, ¿cuál es? Solicitar al usuario que ingrese un mensaje. Una vez que el usuario ingrese el mensaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar una condición. En este caso, ¿cuál es nuestra condición? Vamos a preguntar si el tamaño del mensaje, ¿sí? Si el largo del mensaje que acaba de escribir el usuario es menor o igual a 280, ¿sí? Y fíjense que a su vez tengo un AND, ¿sí? Que me dice que también el mensaje tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Entonces ahí, ¿por qué parte yo saldría por el lado del no? ¿En qué caso me tendría que aparecer o salir mi algoritmo por el lado del no y enviar error, no se puede enviar el tweet? Cuando me paso de esos caracteres o cuando no estoy Y cualquiera de escribiendo. las dos es negativa. Exactamente, cuando una de esas dos expresiones sea negativa, cuando una de esas dos no se cumpla o sea falsa, dicho en otras palabras, nuestro algoritmo va a salir por el lado del no, porque acuérdense que cuando hablamos de AND, que es lo que acabamos de ver en la tablita, cuando hablamos de AND, la única manera que nos devuelva verdadero o true o que siga el camino que nosotros llamamos sí, es cuando se cumplen todas las condiciones que estamos evaluando, ¿sí? Acá podríamos tener también AND, no sé, AND que diga hola, AND otra cosa, AND. Podemos tener los AND que queramos o necesitemos, ¿sí? Solamente tener claro que siempre nuestro AND va a ser true o verdadero o se va a ir por el camino del sí cuando se cumplan absolutamente todas las condiciones que colocamos, ¿sí? Con que una de esas condiciones falle o devuelva falso,
ya vamos por el camino del no, ¿sí? Entonces, si nuestro mensaje tiene una longitud mayor a 0, o sea, tiene alguna letra, algún espacio, algo, y a su vez no se pasa de los 280 caracteres o de la longitud de 280, ¿sí? Vamos a continuar nuestro algoritmo por el camino verdadero o del true o del sí, ¿sí? Y vamos a decir enviar tweet. Enviamos el tweet y nuestro programa finalizaría, ¿sí? En caso de que nuestro mensaje no sea mayor a 0 la longitud o que sea mayor a 280, vamos a ir por el camino del no, ¿sí? Y vamos a mostrar un error que diga no se pudo enviar el tweet, por ejemplo, porque se excedió la cantidad de caracteres, que es 280. Intente nuevamente. Y volveríamos a solicitarle al usuario que ingrese un mensaje nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Sí? Bien. Ahora, estamos viendo mucho diagrama, mucho que evalúo por acá, mucho que evalúo por allá, mucho AND, mucho OR, mayor o igual. Pero ¿cómo llevamos esto puntualmente a Python? ¿Sí? A lo que estamos viendo ahora en esta asignatura. ¿Sí? Fíjense, em, para ver el algoritmo este de enviar un tweet, ¿sí? Lo que vamos a hacer es solicitar al usuario que ingrese un mensaje, ¿mediante qué? Mediante la función input, ¿sí? En donde nosotros lo que obtengamos o lo que capturemos mediante ese input, ¿sí? ¿A dónde lo vamos a almacenar? En una variable mensaje, ¿sí? ¿Se acuerdan qué tipo de dato guardaba input por defecto? Texto. Contexto. Texto. Exactamente. Por defecto, input guarda siempre texto, ¿sí? Así que si nosotros tenemos que trabajar o estamos por evaluar alguna condición o lo que fuere con números, ¿sí? O queremos pedir un número al usuario final, recuerden siempre poner int o float, dependiendo si quieren un número entero o un número decimal, antes del input, ¿sí? Entonces, fíjense, solicitamos al usuario que ingrese un mensaje, ¿sí? Mediante input. Guardamos lo que escribe el usuario en nuestra variable llamada mensaje. Luego, ¿qué hacemos? Definimos otra variable llamada longitud, a la cual le asignamos len, entre paréntesis, mensaje. Len es una función que ya viene en Python, ¿sí? Al igual que input, al igual que print, ¿sí? Son funciones ya que vienen definidas dentro del lenguaje, que lo que hace es calcularme, ¿sí? El tamaño o la longitud de, en este caso, el texto que yo le estoy pasando, ¿sí? Entonces, en longitud, básicamente lo que vamos a hacer es almacenar justamente la longitud, como lo pide como lo indica su nombre, ¿sí? Que tiene el mensaje que el usuario acaba de ingresar. Después, ¿qué hacemos? If, entre paréntesis, y tenemos nuestras dos expresiones a evaluar. Longitud es menor o igual a 280 y longitud es mayor a 0. En el caso de que ambas expresiones se cumplan, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar por pantalla tweet enviado con éxito y finalizó nuestro programa, ¿sí? En caso de que no se cumpla, podríamos definir, hacer otras instrucciones que digan, bueno, a ver, volvamos al primer paso, solicitemos de vuelta un mensaje, volvamos a calcular la longitud, lo sigamos validando hasta que se envíe el tweet con éxito, ¿sí? Fíjense en que acá estamos haciendo básicamente lo mismo que en este diagrama de flujo, ¿sí? Lo único que acá tenemos una palabrita nueva, ¿sí? ¿Cuál es? Una palabrita que no habíamos visto hasta ahora, que nos sirve para evaluar justamente las condiciones. Y F. El if, exactamente, el if, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es este if? ¿Cómo es su estructura? ¿Y qué se supone que es lo que hace? ¿Sí? Fíjense, el if es una palabra
reservada para definir condicionales, ¿sí? Básicamente, lo que yo digo con if es decir, si se cumple tal cosa, ¿sí? Yo en este caso estoy diciendo, si 20 es mayor a 18, hace una cosa, ¿sí? Eso es lo que estoy preguntando yo. ¿Se cumple esta condición? Si es sí o verdadero, voy a hacer unas cosas. Si es falsa o no se cumple, voy a hacer otras. O quizás mi algoritmo termine ahí nomás. ¿Sí? Entonces veamos. If es una palabra reservada para definir condicionales. ¿Sí? Tenemos también dentro del if la condición, ¿sí? Que es lo que venimos viendo. Son las operaciones lógicas, ¿sí? Que podemos utilizar. ¿Sí? Por último, el if termina siempre con dos puntos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros colocamos los dos puntos, lo que estamos indicando es decir, acá finaliza mi condición o mis condiciones que yo quiero evaluar para ver si se cumplen los criterios que yo estoy colocando para validar y para determinar si hago ciertas instrucciones o si hago otras instrucciones. Fíjense en que en este caso como estamos evaluando solamente una cosa, es decir, estamos evaluando si 20 es mayor a 18, no nos hace falta colocar ningún paréntesis. En cambio, si nos volvemos acá, fíjese en que las expresiones que nosotros estamos validando, las tenemos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque son dos, ¿sí? Cuando sean dos o más condiciones que vamos a evaluar al mismo tiempo, ¿sí? Debemos colocar entre paréntesis todas las condiciones que vamos a querer evaluar, ¿sí? Fíjense en que acá preguntamos si longitud es menor o igual a 280 y al mismo tiempo también decimos, che, pero tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Porque si es mayor a cero, pero se pasó de los 280, no me sirve, ¿sí? Entonces, cuando evaluemos dos o más expresiones, las colocamos entre paréntesis, ¿sí? Cuando evaluemos solo una condición, no hace falta el paréntesis. Y fíjense en que en ambos casos siempre el if termina con los dos puntos. Nosotros con los dos puntos estamos diciendo hasta acá llega lo que yo quiero evaluar, hasta acá finaliza mi condición. ¿Sí? Entonces fíjense en que la estructura o la sintaxis del if es bastante simple. Siempre va a comenzar con if, ¿sí? Porque es la palabra clave, la palabra reservada para evaluar condiciones, ¿sí? Y después podemos tener una o varias condiciones a evaluar. Si es una, la vamos a tratar sin paréntesis. Si son más de una, vamos a tener que colocar paréntesis para poder ir indicando con AND o con OR o con lo que necesitemos, ¿sí? Cada una de esas expresiones que vamos a evaluar. Cuando ya tengamos definidas todas las expresiones, vamos a cerrar con dos puntos para decir hasta acá llega lo que yo quiero evaluar, ¿sí? Profe, Sí. una consulta. En el ejercicio de esos que están de práctica, el de Sí. comparar los sabores de helado, yo utilicé if y comparé, hice más de dos comparaciones y no le puse el paréntesis y me lo corrió igual al programa. ¿Esto paréntesis? Sí, comparé gustos, que fue mi variable, y puse gustos igual a Sí. frutilla, eh, o gusto es igual a chocolate, y bueno, y los otros dos sabores, pero esos no los puse entre paréntesis y me lo tomó igual. Sí, en realidad, mira, de tomarte te los toma, pero es recomendable ponerlo entre paréntesis, porque por ahí cuando tenés muchas expresiones, muchas condiciones a evaluar juntas, puede que no te las interprete a todas el compilador, ¿sí? Puede que alguna no te la valide al 100% y te puede producir algún error. De poder, las podés poner sin el paréntesis, pero es recomendable y como que más prolijo para vos, para que después lo leas también, eh, colocarle entre paréntesis. Ahora, lo que son ejemplos sencillos de 2, 3, 4, capaz que no se hace mucho lío,
pero si en algún futuro tenemos que evaluar, no sé, 10, 15 condiciones, se puede tornar un poco engorroso no tenerlas bien delimitadas. eh, ¿Qué es condición, qué es instrucción y demás? ¿Sí? Ah, bien, gracias. No, por favor. Bien, ¿Le puedo hacer entonces, una consulta, profe? sí, 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 decime. ¿Vio el código del if longitud? Ese de el Sí, de allí. ese. Le hago una consulta. Usted pone una nueva variable con longitud para, digamos, medir el mensaje, con len, ¿no? Con la función len. Sí. El len sí o sí se tiene que definir antes, no dentro del if. O sea, yo no puedo poner if len mensaje. Sí, también, se puede, sí, ¿Sí? sí, sí, se Ah, puede, ok. sí. No Bueno, utilizarías una variable, directamente utilizas el valor que te devuelve la función. Sí, se puede, tranquilamente. pero len la tengo que definir antes, digamos. O sea, afuera del if, antes de que yo ponga la condición. No, o sea, podés acá donde dice longitud menor o igual 280, acá directamente podrías poner en vez de longitud len mensaje, Ah, perfecto. Ok, ¿sí? Para no gracias. utilizar directamente la variable longitud. Claro, sí, sí. Y después Vale. tenés que volver a poner len para compararla si es mayor a 0. Exactamente, por eso es Se hace justamente más que se largo. utiliza claro, por eso se utiliza una variable para después referenciar a la variable directamente y no tener que estar poniendo len mensaje en cada una de las evaluaciones que se hagan, ¿no? Pero de que se puede, pero estaría eso, en cada lugar donde aparece longitud, en este caso, digamos, se tendría que sustituir por len mensaje y así sucesivamente. Por eso, por lo general se opta por guardar el dato en una variable y después en el programa utilizamos la variable directamente, ¿sí? Cosa de que a la función la llamemos una única vez y ya trabajamos con el resultado que me devolvió, ¿sí? Profe, hay una consulta, ese length ¿Sí? mensaje, esa Sí. longitud que se mide, ¿se guarda? O sea, no se guarda en tipo texto, se guarda en tipo... Se guarda, len devuelve un valor entero, ¿sí? Bien. Devuelve un número. Y ahí en el momento después de colocar el if, paréntesis, longitud menor o igual, por ejemplo, ahí no puedo hacer una combinación de, por ejemplo, de longitud con un texto. No, ahí habría un error. Claro, sí, te daría error porque en realidad cuando vos, ya lo vamos a ver más adelante, em, obviamente no podés comparar distintos tipos de datos porque te da error. Y suponete que quieras comparar dos textos. Ahí vas a ver que no te mide tanto la longitud, sino que mide todos los caracteres que componen el texto. ¿Sí? Lo compara de otra forma cuando trabaja con variables textos. Por eso, siempre que se va a comparar, en este caso, largo de una cadena de caracteres, que es el mensaje o demás, utilizamos la función len para tener un número y compararlo contra un número directamente, para evitar errores y cualquier problema que nos pueda ocurrir ahí. Bien, bien. Gracias, profe. ¿Sí? Dale. Bien. Bueno, chicos, continuamos. Nada, sintaxis del if, como dijimos, la palabra if siempre va a estar, porque es la reservada para definir este tipo de evaluaciones que vamos a hacer. Vamos a tener una condición, ¿sí? Que puede estar dada por estos operadores lógicos AND y OR, o por las expresiones que habíamos visto, mayor, igual, distinto, mayor, igual, menor, igual, ¿sí? Y va a finalizar con los dos puntos, ¿sí? Fíjense en que acá dice lo mismo que les acabo de decir. Dentro de la condición podemos utilizar los distintos operadores de comparación, que son estos que habíamos visto. Que sea mayor, que sea menor, que sea igual, que sea distinto y demás. ¿Sí? Fíjense. Ahora vamos a ver cómo es el cuerpo del if. ¿Qué vendría a ser el cuerpo? Lo que ocurre en caso de que esta expresión, ¿sí? De que la expresión que estamos nosotros evaluando sea verdadera. ¿Sí? Veamos. Em, si nuestra expresión termina siendo verdadera, ¿sí? Se termina cumpliendo, nos termina devolviendo true, ¿sí? Vamos a tener una serie de instrucciones que se van a ejecutar, ¿sí?
a lo que nosotros vamos a llamarle cuerpo del if, ¿sí? Este cuerpo básicamente va a ser todo el bloque de código, todas las instrucciones, ¿sí? Que vamos a realizar si se cumple eso, ¿sí? Si nuestra condición es true, ¿sí? Dentro del if, ¿sí? Acá, lo que hay que tener en cuenta, chicos, y hay que estar muy atento, es que esté bien indentado, ¿sí? ¿A qué se refiere con indentado? A esa pequeña tabulación que tiene, ¿sí? En donde las instrucciones están, si se fijan, un poquito a la derecha del if, ¿sí? Están adentro. En Python, ¿sí? Nosotros con la indentación delimitamos, ¿sí? La estructura de nuestros programas, ¿sí? Entonces, nosotros indentando nuestro programa, lo que vamos a hacer es ir diciendo, bueno, todas estas instrucciones que están a la misma altura se ejecutan justamente a la misma altura en el mismo tiempo, ¿sí? Las instrucciones que yo tengo tabuladas o indentadas hacia la derecha, ¿sí? Se van a ejecutar como un bloque que pertenece a la última instrucción que no está indentada, ¿sí? En este caso, nosotros podemos decir que este print, que me imprime el número 20 es el mayor, es un bloque o una instrucción que pertenece al if, ¿sí? Es decir, esto se va a ejecutar únicamente si mi if me retorna true, si mi if es verdadero, ¿sí? En otros lenguajes, ¿por qué les digo que acá es muy importante estar atento? En otros lenguajes de programación, no sé si habrán visto o conocen algún otro, se suelen utilizar llaves, ¿sí? Entonces nosotros con llaves abriríamos acá una llave, la cerraríamos más abajo y todo lo que escribamos dentro de las llaves sabemos que pertenece al if, por ejemplo. En el caso de Python no utilizamos llaves, ¿sí? Utilizamos directamente la indentación, que no me acuerdo, una compañera creo que había preguntado la clase pasada. Em, entonces, esta indentación es muy importante que la realicemos, que la controlemos, que esté bien, ¿sí? Porque si nuestro código está mal indentado, es muy probable que nos falle y posiblemente la falla que se produzca no sea porque el ejercicio esté mal resuelto, o esté mal planteado, o esté mal la solución, sino que al no tener bien delimitados los grupos de código, los bloques de código que se deben ejecutar cuando se cumple una condición o se cumple la otra, ¿sí? Nos puede producir que nuestro algoritmo, nuestro programa no funcione como nosotros deseamos, por más que cada una de esas sentencias que hayamos escrito estén perfectas, ¿sí? Fíjense, acá vamos a evaluar, bastante sencillo, si 20 es mayor que 18, ¿sí? Como es verdadero, ¿sí? Y en caso de que la condición sea verdadera, ¿qué vamos a mostrar por consola? El número 20 es mayor, ¿sí? Nada más, ¿sí? ¿Se comprende ahí cómo es la estructura del if? Esto es un if simple, ¿sí? Es decir, evalúo una sola cosa, tengo un solo camino. Mi único camino es cuando mi expresión es verdadera. Fíjese en que yo no pregunto qué pasa si no se cumple, ¿sí? Si no se cumple, terminará mi programa o hará otras cosas o lo que fuere, ¿sí? Pero si es verdadero, si es true, ejecuto una serie de instrucciones que son las que van a estar indentadas adentro del if, ¿sí? Este es el if simple que veíamos, ¿se acuerda que vimos simples? A ver, lo tenemos acá al principio. Doble, anidado. Doble, anidado y múltiple, ¿sí? El if simple es esto. Pregunto, ¿se cumple una condición? Sí, bueno, hago una cosa. Si no se cumple, no me interesa, mi programa seguirá haciendo otras cosas, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá cómo es la estructura de este if simple? Sí. Sí, queda claro. Muy bien ¿Sí? explicado, Genial. gracias. Bien, veamos ahora cómo sería la estructura, ¿sí? De los condicionales dobles, ¿sí? Ya vimos el simple, ahora veamos cómo seguimos con el doble, ¿sí? El condicional doble es un tipo de estructura que nos va a permitir a nosotros elegir entre dos opciones o alternativas posibles, como lo dice su nombre propiamente, ¿sí? En función del cumplimiento o no de una condición.
básicamente lo mismo que venimos viendo, ¿sí? Nosotros vamos a tener un algoritmo en donde vamos a evaluar una condición en algún punto, ¿sí? Pero que ahora vamos a decir, si mi expresión, mi condición me devuelve verdadero, bueno, voy a seguir una serie de instrucciones a la cual vamos a denominar llama verdadera y donde van a estar todas las instrucciones, ¿sí? Y si no se cumple, vamos a tener otra serie de cosas, ¿sí? Que lo vamos a llamar llama falsa y van a estar la serie de instrucciones que se van a ejecutar en esa llama falsa, ¿sí? Una vez que se ejecuten, ya sea por el lado verdadero las instrucciones de esa rama o por el lado falsa las instrucciones del otro, nuestro programa va a volver a converger, va a volver a juntarse en algún punto y continuar su flujo normal, ¿sí? Fíjense, queremos cargar por teclado dos números, ¿sí? Y vamos a mostrar cuál es el mayor de los dos, ¿sí? Entonces, declaramos una variable A. Fíjese en que solicitamos al usuario que ingrese mediante input el primer número, pero lo convertimos a número con int, ¿sí? Porque si no estaríamos guardando un 5, supongamos, pero un 5 como texto y no un 5 como número, ¿sí? Entonces, en la variable A pedimos al usuario que ingrese el primer número. En la variable B, de igual modo, pedimos que ingrese el segundo número, ¿sí? Y preguntamos, if A mayor a B, ¿qué estamos diciendo? A es mayor a B. En caso de que eso sea verdadero, de que me devuelva true, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir el número mayor es y el valor de A, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos una nueva palabra clave que se llama else, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es lo que me dice el else? Bueno, si no se cumplió arriba, imprimimos esto otro, ¿sí? Si A no es mayor que B, imprimo el número mayor es B, ¿sí? Es como decir, evalúo mi expresión. Si se cumple, hago una cosa, y si no se cumplió, hago estas otras, sí o sí, ¿sí? Fíjense en que antes, en el if, en la condición simple, decíamos, bueno, if 20 mayor a 18, si era verdadero, imprimía. Si no era verdadero, quizás mi programa terminaba ahí o quizás hacía otras cosas. En cambio acá, estoy diciendo, no, no. Si A no es mayor que B, me vas a mostrar este otro mensaje. Sí o sí, ¿sí? No vas a seguir de largo, no vas a hacer otras cosas. Vamos a mostrar, sí o sí, una salida también por la alternativa falsa o lo que llamamos llama falsa, ¿sí? Fíjense en dos números. Si A es mayor, si el primero es mayor que el segundo, mostramos el número mayor es A. Caso contrario, ¿sí? Vamos a mostrar el número mayor es B, ¿sí? ¿Qué pasaría en este caso? Les pregunto, si ingreso dos veces el mismo número, ¿por dónde iría? ¿Por la rama verdadera o por la falsa? Verdadero. ¿Cómo? Por la falsa. Exacto, por la falsa, porque fíjense en que lo que yo estoy evaluando, ¿sí? Es únicamente si el número A es mayor a B, ¿sí? Si A y B son iguales, A no es mayor que B. Entonces eso es falso y me voy por el otro lado, me voy por el else, ¿sí? Fíjense, evaluamos si el valor de la variable es mayor, de la variable A, perdón, es mayor que el de la variable B. En caso de que la condición sea true, vamos a mostrar un mensaje. En caso de que la condición sea false, vamos a mostrar el otro mensaje, ¿sí? Que es básicamente el número mayor es A o el número mayor es B, en función de la, la respuesta que obtengamos de nuestra condición, ¿sí? Fíjense en algo para tener en cuenta, que la evaluación se hace una sola vez. ¿A dónde se hace? En el if, y no se hace en otro lado, ¿sí? Evalúo en el if, si se cumple, ejecuto la rama verdadera, que serán todas las instrucciones que estén indentadas adentro del if, y si no se cumplió, vamos a ejecutar la rama falsa, que son todas las instrucciones que estén indentadas adentro del else, ¿sí? Fíjense en que tanto if como else terminan con dos puntos, ¿sí? Y tanto if como else tienen que tener su bloque de instrucciones, en este caso es una, pero pueden ser las que quieran,
bien indentadas adentro, ¿sí? Porque si no, el compilador no las va a interpretar como que son parte de ese bloque, ya sea verdadero o bloque falso de instrucciones que se tienen que ejecutar, ¿sí? Veamos de manera en pseudocódigo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir A y B, ¿sí? Vamos a pedir que se ingrese el número A, lo vamos a guardar en A. Vamos a pedir que se ingrese el número B, lo vamos a guardar en B. Si A es mayor a B, en caso de ser verdadero, nos vamos a ir por la rama derecha o verdadera, ¿sí? Y vamos a mostrar el número mayor es A. En caso de que sea falso o no se cumple que A es mayor a B, nos vamos a ir por la izquierda o la rama falsa, ¿sí? Y vamos a mostrar el número mayor es B. Por cualquiera de los dos lados que sigamos, volvemos a converger y finalizamos el algoritmo, ¿sí? Veamos acá, ¿sí? Vamos a cargar por teclado dos números, ¿sí? Y vamos a mostrar el mayor de ambos en pantalla, ¿sí? Fíjense en A y B, ¿sí? De igual manera, vamos a solicitarle al usuario que ingrese el primer número y el segundo número. Lo vamos a guardar en A y en B respectivamente y convirtiéndolos a entero con la función int, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si A es mayor a B. Si A es mayor a B, ¿qué voy a hacer? ¿O qué hago yo? Declaro una variable mayor y digo mayor es igual a A, ¿sí? Y si no se cumple que A sea mayor a B, me voy por la rama falsa o la rama del else, declaro esa misma variable y ¿qué digo? No, el mayor es B, ¿sí? Y fíjense que al final vuelvo a converger, ¿sí? Ya no estoy trabajando ni dentro del if ni dentro del else. ¿Y qué digo? Print, el número mayor es my, ¿sí? Que my va a tomar el valor de A o de B, dependiendo si se cumple la condición del if, de que A es mayor a B, o si no se cumple, ¿sí? Se va a cargar por el lado del if o se va a cargar por el lado del else, dependiendo la evaluación que se haga con respecto a los números que se ingresaron. Y el último, independientemente de dónde se cargue, de dónde se guarde ese valor, ¿sí? Vamos a mostrar el número mayor es my, ¿sí? Fíjense en que el print ya no está indentado ni dentro del if ni dentro del else, ¿sí? Entonces podemos decir, o podemos notar, mejor dicho, que se ejecuta a la misma altura del if y el else, ¿sí? No es que se va a ejecutar por el lado del if si es que entra ahí, ni por el lado del else si es que entra por ahí, ¿sí? Sino que se va a ejecutar siempre porque está indentado a la misma altura del if y del else, ¿sí? ¿Se entiende ahí lo que hicimos? ¿Cómo le asignamos valor a my dependiendo de la condición del if? Si se cumple o no se cumple. No, disculpame, ¿lo podrías volver a explicar? Sí, mira, nosotros solicitamos ingresar dos números, porque lo que queremos determinar es cuál es el mayor, básicamente, ¿sí? Entonces, declaramos la variable A y decimos con la función input, ingresa el primer número, ¿sí? A lo que ingrese, a lo que capture esa función input, con la función int lo vamos a convertir en número, porque input, si no le especificamos que queremos que sea un número, me lo va a guardar como un texto, ¿sí? Para la variable b, lo mismo, ¿sí? Ingresamos el segundo número, lo transformamos a número con la variable int, ¿sí? Y luego preguntamos, suponete que en A tengamos un 3 y en B tengamos un 5. Preguntamos, ¿A es mayor a 5? No. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos por la rama falsa, o en este caso la que se llama else, ¿sí? Vamos a irnos por ese lado y vamos a declarar una variable que se llama my por mayor. Y vamos a decir, bueno, como no se cumplió que A es mayor a B, entonces vamos a ir por la rama falsa y vamos a decir el mayor es el valor que está alojado en B, ¿sí? Si se hubiera cumplido la condición de que A sea mayor a B, suponete que A es un 5 y B es un 2, tomaríamos las instrucciones por la rama verdadera o por el lado del if, ¿sí? Todo lo que está indentado en el if, para decir, bueno, declaremos una variable my que nos va a alojar el mayor
Y como sabemos que se cumplió la condición, el mayor es A, ¿sí? Por cualquiera de los dos lados que vaya, ya sea por el lado verdadero o por el lado falso, le asignamos un valor a la variable my, ¿sí? Que en este caso va a ser A si se cumple la condición y va a ser B si no se cumple, ¿sí? Y luego al Se la último, salta, digamos. Se la salta exact- si no es verdadera. O sea, se mete en exactamente, el if y si es falsa, se salta y va al else. exactamente, Por exactamente. eso, Si no se claro, cumple, no se salta el else fija la directamente. misma variable. Ujú, por eso se utiliza la misma en las dos. Si es falso, acuérdate que todo lo que está dentro del if no se va a hacer. Pasamos directamente al else, ¿sí? Y se hace todo lo que está en el else. Una vez que hayamos hecho cada una de esas instrucciones, en este caso es solamente asignarle un valor, vamos a mostrar el número mayor es my, ¿sí? Y lo que les mencionaba es que si se fijan, el print que nos va a mostrar a nosotros el número mayor está a la misma altura del if y del else. Es decir, que se va a ejecutar siempre, ¿sí? Ya sea que esta condición se cumpla o no, ya sea que entremos acá o que entremos... ¿Se ve mi mouse ahí? Porque yo lo estoy moviendo y no sé si ustedes lo ven. Sí se ve. Sí, profe. ¿Sí? Ya sea que entremos por este lado a asignarle un valor a my o por este otro lado, a mí este print me dice, a mí no me importa dónde le asignaste el valor, yo voy a mostrar el mayor es este, ¿sí? Porque está exactamente a la misma altura del else, ¿sí? Si este print hubiera estado indentado a la altura de my, digamos, es decir, adentro del else, se imprimiría únicamente cuando ejecutemos el else. O si estaría a la altura del my del if, se ejecutaría únicamente cuando se cumple el if, ¿sí? En este caso, como está a la misma altura del if y del else, acá me dice, yo no sé dónde vos asignaste el valor a my, yo voy a decir el mayor es este. ¿Por dónde tomó ese valor? ¿Será por acá o será por acá? Eso lo tendrás que ver vos o definirlo vos en base a la evaluación que acabas de hacer de esta condición. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, Sí, profe. gracias. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Veamos. Fíjense. Evaluamos si el valor de la variable A es mayor que el de la variable B. ¿Sí? En caso de que la condición sea true, vamos a asignar a my el valor de A, ¿sí? En caso de que la condición nos retorne falso, ¿sí? Vamos a asignar el valor de my a B, ¿sí? Posteriormente, cuando salimos de la estructura, este me quedó sin efecto. Cuando salimos de la estructura, vamos a mostrar por consola el número mayor es tanto, ¿sí? Fíjense que esto como me indica acá, al salir de la estructura condicional, que en este caso es el if-else, yo voy a mostrar el valor. A mí no me interesa en qué parte de la estructura tomó ese valor, si fue en el if, si fue en el else o donde fuere. A mí no me importa, yo simplemente lo voy a agarrar y lo voy a mostrar. ¿Sí? Fíjense, llevado a diagrama de flujo, sería lo siguiente. Definimos tanto A como B como variables numéricas, ¿sí? Solicitamos ingresar el primer número, lo guardamos en A. Solicitamos ingresar el segundo número, lo guardamos en B. Evaluamos la condición, A es mayor a B. En caso de que sea verdadero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir my y le vamos a asignar el valor de A. En caso de que sea falso, vamos a definir my y le vamos a asignar el valor de B. ¿Sí? Fíjense en que por cualquiera de los dos caminos, ya sea por el verdadero o por el falso, mi algoritmo sigue y se vuelve a unir, ¿sí? Se vuelve a converger para decir el número mayor es tanto, ¿sí? Es esto que está acá. El print, al no estar indentado ni adentro del if ni adentro del else, se me ejecuta a la misma altura que todas las otras instrucciones que se venían haciendo con anterioridad, ¿sí? Entonces, yo dejo de depender de dónde se calcula my, ya sea por el lado falso o por el lado verdadero. Espero que termine de calcularse con todas las instrucciones que sean necesarias y al último muestro el mayor es tanto, ¿sí? No me interesa si se calculó por el lado verdadero ni si se calculó por el lado falso, ¿sí? Directamente lo muestro. Y con eso termina este algoritmo, digamos, esta solución.
¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Y Mike Sí, se qué entiende. tipo de variable es? No es booleana, o sí, es booleana. My, no. My va a tomar un valor entero, ¿sí? Ah, Porque el A y B lo definimos como un número. Entonces, cuando a my le decimos acá, my igual a, como a le estamos pasando un número ya, my pasa a tomar el tipo de dato entero en este caso, ¿sí? o sea que en estos condicionales no uso variables booleanas. No. Pues en este ejemplo no. Puede Ok, que haya algún ejercicio donde necesites utilizar alguna variable, pero en este caso de ejemplo no es el caso, por ahora, ok, gracias. ¿sí? Bien, veamos. Importancia de la indentación, esto que venimos hablando, que esta indentación nos sirve a nosotros para definir eh, los cuerpos de instrucciones o los bloques, mejor dicho, de instrucciones que vamos a ejecutar si se cumple una condición o si se cumple otra condición, ¿sí? Para evitar justamente lo que habíamos dicho que se hace en las estructuras secuenciales, que es ejecutar cada una de esas instrucciones de manera secuencial, una después de la otra, después de la otra, después de la otra, y hasta que lleguemos al final, ¿sí? Fíjense, ¿qué ven acá? Supongamos el mismo ejemplo que tenemos recién, ¿sí? Vamos a cargar dos números por teclado y vamos a mostrar cuál es el mayor de ambos en la pantalla, ¿sí? ¿Qué le ven a grandes rasgos? ¿Sí? De diferencia con el que vimos recién. El print está indentado adentro de Exactamente. él. Fíjense en que el print está indentado adentro del else, como dice la compañera, ¿sí? Fíjense, está mal indentado en este ejercicio, en este caso, ¿por qué? ¿Sí? Porque yo quiero mostrar cuál es el mayor de los dos números, ¿sí? Y fíjense en que yo al intentar el print adentro del else, lo que voy a provocar es que ese print se ejecute únicamente cuando A no sea mayor a B. ¿Sí? Fíjense en que acá, al no tenerlo indentado, yo no dependía si entraba por el if, si entraba por el else, o de dónde se alteraba el valor de my. Al tener el print a la misma altura del if y del else, yo digo te imprimís cuando termine de ejecutarse todo lo del if o cuando termine de ejecutarse todo lo del else, ¿sí? En este caso, como lo indentamos adentro del else, el print solamente se va a ejecutar cuando nuestras instrucciones tomen el camino del else, ¿sí? Si no toman el camino del else, es decir, si A es mayor a B, vamos a guardar el valor de A en my, pero no lo vamos a ver nunca, ¿sí? Entonces, fíjense en porque es importante esto que les mencionaba, de estar atentos cuando tengamos que indentar algo, cuando tengamos que codificar con estructuras condicionales, ¿sí? O con estructuras repetitivas que vamos a ver más adelante. Qué importante que es indentar, ¿sí? Bien cada una de las instrucciones para definir y delimitar a qué instrucción pertenecen, o ese bloque de código, ese bloque de secuencias de instrucciones, en qué momento se tienen que ejecutar y cuándo no, ¿sí? Porque si se fijan, esta solución es exactamente la misma que acabamos de ver, con la única diferencia que tiene una tabulada, ¿sí? Y fíjense en cómo una tabulada puede a nosotros producir que nuestro algoritmo deje de ser funcional, ¿sí? O que se ejecute mal, ¿sí? Fíjense. El print pertenece al bloque de la rama falsa, por lo tanto, solo será mostrado el valor de la variable main en caso de ser falsa la condición que evaluamos en el if. ¿Sí? Es eso llevado a diagrama de flujo, es esto. ¿Sí? Lo mismo. Pedimos los dos números, los guardamos en A y en B, evaluamos la condición. Fíjense en que si es verdadero, asigno el valor de A a my y salgo, fin de algoritmo. En cambio, si es falso, asigno el valor de B a my y recién muestro el número mayor es ta. ¿Sí? Entonces, para tener presente,
lo importante que es realizar una buena indentación cuando estemos trabajando con estructuras condicionales, como les dije, con estructuras repetitivas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Para poder delimitar bien qué serie o qué grupo de instrucciones nosotros queremos ejecutar cuando se cumpla cierta condición y qué otra serie de instrucciones se deberían ejecutar independientemente de las condiciones que nosotros evaluamos, ¿sí? Fíjense, eh, más de lo mismo, ¿sí? Condicional simple es lo que ya vimos, ¿sí? Si es verdadero, nos ejecuta una serie de instrucciones, ¿sí? Si es falso, no me hace nada, ¿sí? Es otro ejemplo, básicamente. Fíjese en que pedimos realizar operaciones matemáticas no definidas, ¿sí? ¿Qué evaluamos básicamente? Que el valor que nosotros asignemos a X, ¿sí? El cual vamos a dividirlo en 100, ¿sí? Nuestro programa básicamente va a ser 100 dividido en el número que ingresemos. Para evitar tener cosas extrañas, ¿sí? Vamos a decir o vamos a condicionar nuestro programa para que se realice esa división únicamente cuando X sea mayor a 0, ¿sí? Entonces fíjense en si yo ingreso algún número menor a 0, el valor de n no se va a alterar porque no se va a realizar el n igual a dividido en x, ¿sí? Y va a seguir siendo n igual a 0, ¿sí? En caso de que el x sea un número menor. En caso de que x sea un número mayor a 0, va a realizar la división y va a mostrar el valor final de n es tanto, ¿sí? Es más de lo mismo, más de lo que venimos viendo, es un ejemplo más nada más, ¿sí? Fíjense, evaluamos si el valor de la variable x es mayor a 0. En caso de que la condición sea true, modificamos el valor, asignándole el resultado del cociente. Nada más. Uy, perdón. Pisa. Ahí, perdón, toqué la escape sin querer. Nada, en caso de que sea falso, fíjense en que no hacemos nada, porque como dijimos es un condicional simple, y como bien lo podemos ver en nuestro diagrama de flujo, realizamos instrucciones siempre y cuando nuestra condición se cumpla, ¿sí? Es decir, cuando sea verdadera o cuando sea true. Si es falso, listo. Sigo con el resto de las instrucciones, pero no ejecuto nada particular en caso de que sea falso, ¿sí? Diagrama de flujo, lo mismo que acabamos de ver acá, pero para el ejemplo este de la división, ¿sí? Fíjense, definimos tres variables. A n le asignamos 0, la a le asignamos el número 100, solicitamos la x al usuario, se guarda en x lo que colocó el usuario, evaluamos si x es mayor a 0, se hace la operación para tener el nuevo valor de n, si x no es mayor a 0, seguimos de largo, no hacemos nada, y al final, ya sea por el lado verdadero o por el falso que no hacemos nada, mostramos el valor final de n es tanto, ¿sí? Bien, ya vimos condicionales simples, condicionales dobles, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que se llama condicionales anidados, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Quieren que repasemos alguno? Por ahora venimos bien. Va, por lo menos por mi lado. ¿Sí? ¿Venimos bien? A ver, déjenme ver la hora. Sí, bien, ya casi terminamos, así que bien. Bueno, continuamos entonces. Condicionales anidados, ¿sí? Fíjense en esto, ¿sí? Todas las sentencias de control, ¿sí? Que nosotros veamos o que manejemos en los lenguajes de programación y especialmente en Python, que es lo que vamos a ver en este curso, ¿sí? Admiten ser incluidos dentro de otras, ¿sí? Y no requieren ser todas del mismo tipo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Puede haber un bucle dentro de otro y también puede haber un condicional dentro de un bucle, ¿sí? Es decir, yo puedo tener muchos condicionales, uno dentro del otro, dentro del otro, dentro del otro,
O puedo tener un condicional y que adentro de ese condicional se me ejecute un bucle, adentro del bucle otro condicional y así sucesivamente, ¿sí? Las estructuras anidadas pueden ser todo lo complejo que nosotros queramos, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Podemos tener la cantidad de anidaciones que deseemos, pero no es recomendable o es poco frecuente encontrar más de 3 o 4 niveles de anidamiento, perdón, ¿sí? Es decir, metemos una sentencia de control, adentro otra, adentro otra, adentro otra, y ahí como que ya es mucho, ¿sí? Es poco común ver 5, 6, 7, 8 sentencias anidadas, ¿sí? Si este fuera el caso, ¿sí? Es probable que tengamos que replantearlo o pensar de vuelta nuestro algoritmo, porque seguramente habría una función o una solución más fácil, ¿sí? Eso no lo vamos a ver, no lo vamos a evaluar en esta asignatura, pero si vemos que en algún algoritmo hay mucho anidamiento, es un algoritmo que quizás se puede obtener una solución igual o similar, ¿sí? Reformulándolo de otra manera, ¿sí? Entonces, nada, en una instrucción condicional es posible que en la rama del falso, en la rama del verdadero, cualquiera de las dos, ¿sí? Se requiera plantear otra instrucción condicional, ¿sí? ¿Qué sería esto? Evalúo, por ejemplo, x es mayor a 0. Si x es mayor a 0, vamos por la rama verdadera. Y quizás mi primera instrucción a ejecutar por la rama verdadera es otra evaluación, ¿sí? Es decir, bueno, ya sé que es mayor a 0. Ahora preguntemos si es menor a 100. Entonces pregunto, ¿x es menor a 100? Si es verdadero, me voy por la rama verdadera y puedo tener otra evaluación. Si es falso, me voy por la rama falsa y puedo tener otra evaluación también, ¿sí? Eso es a lo que se le llaman estructuras anidadas, ¿sí? Es decir, que dentro de una estructura tengo como instrucción otra estructura y adentro de esa tengo otra y otra y otra y otra y así sucesivamente, ¿sí? Como bien dice ahí, es posible que cada nueva instrucción condicional incluya otras, ¿sí? No se tiene un límite teórico para decir, no, mira, se permiten 10, 15, 20, 30, 100, 1000. No, no hay límite, ¿sí? Eh, como mencionamos recién, no es muy normal, o lo recomendable, mejor dicho, es que no nos pasemos de 3 o 4 niveles de anidamiento, ¿sí? En la solución de nuestros problemas. Si planteamos una solución en la cual hemos definido más de 3 o 4 niveles de anidamiento, quizás tengamos que rever esa solución que planteamos y buscarle una vueltita porque quizás existe otra manera más sencilla de hacerlo, si así no nos complicamos tanto. Entonces, a modo de resumen, ¿sí? Una instrucción condicional anidada es cuando tenemos una sentencia de control y adentro de esa sentencia, por cualquiera de las ramas que siga, ¿sí? Sea verdadera o sea falsa, comenzamos a tener otra sentencia más. Y adentro de esa condición tenemos otra más y otra más y otra más, ¿sí? Por eso se le llama anidados, porque están uno adentro del otro, adentro del otro, adentro del otro y adentro del otro, ¿sí? Fíjense, vamos a Es determinar como para refinar una respuesta. exactamente. Sí, sí, sí. Si queremos hilar ya muy fino, podemos ir haciendo anidamientos, digamos, ¿sí? Fíjese en este caso, vamos a determinar el mayor de 3 números, ¿sí? Cargar por teclado los 3 números, vamos a determinar el mayor de ellos, mostrando por pantalla, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? No se permite utilizar la función max, la vamos a ver más adelante, ¿sí? Que viene en una librería estándar de Python. En su lugar, vamos a hacerlo diseñando un algoritmo, suponiendo que tal función no existe y que vamos a utilizar estructuras condicionales anidadas. Fíjense. Solicito N1, N2 y N3, ¿sí? Primero muestro ingresé 3 números, solicito el número 1, el número 2, el número 3, a través de la función input y a ese resultado, a lo que captura input, le hacemos int para guardar el número, ¿sí? Eso ya está claro. ¿Qué hacemos? If, preguntamos, N1 es mayor a N2
Y a su vez, porque tenemos un AND, N1 también es mayor que N3. Si se cumple que N1 es mayor a N2 y N1 es mayor a N3, ¿qué significa? Que N1 es el más grande, ¿sí? Porque ya estamos preguntando si es mayor a los otros dos. Entonces, my igual a N1. Si no se cumple el if, ¿sí? Ya sea porque N1 no es mayor a N2 o porque N1 no es mayor a N3 o porque no es mayor a ninguno de los dos, nos vamos por nuestra rama falsa, que sería el else. Y fíjense en qué tenemos en nuestra rama falsa. If, de vuelta. ¿Qué preguntamos? Como ya sabemos que N1 no es mayor a N2 ni o no es mayor a N3 o a ninguno de los dos, ¿qué preguntamos en la rama falsa? ¿N2 es mayor a N3? Si N2 es mayor a N3, el mayor es N2, ¿sí? Si N2 no es mayor a N3, nos vamos a la rama falsa del if que está dentro del else, ¿sí? Y decimos mayor es igual a N3. Y por último, fíjense en que mostramos con el print, el mayor es my. De nuevo, como en el ejemplo anterior, no nos interesa a dónde se calculó el valor de my. Si fue en el primer if o si fue en el if que está adentro del else, anidado, ¿sí? O si fue en el else que está adentro del else también, ¿sí? Simplemente lo mostramos. ¿Por qué lo mostramos? Porque no lo tenemos indentado adentro de ninguna estructura, ¿sí? Fíjense en que en este caso está a la misma altura del if y del else que aparecen primero, ¿sí? Que serían los más externos, si les quieren llamar, ¿sí? Fíjense. Evaluamos si N1 es mayor que N2 y mayor que N3. Si se cumple, si es true, es porque es mayor a los dos. Acuérdense que el AND nos devuelve true cuando se cumplen las dos condiciones en este caso, ¿sí? El mayor es N1 en caso de que se cumpla. Si no se llega a cumplir, es decir, que nos retorne falso, ¿sí? Vamos a anidar una nueva evaluación, ¿sí? Por el lado del else, por nuestra rama falsa. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, ya está, ya sabemos que N1 no es mayor, no es el mayor. Entonces lo descartamos, ¿sí? Y decimos, ¿N2 es mayor a N3? Si se cumple eso, bueno, N2 es el más grande, ¿sí? Si no se cumple, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? El más grande es N3, ¿sí? Fíjense, en caso de que la condición sea true, asignamos a N2 el valor de my, ¿sí? En caso de que la condición sea falsa, vamos a asignar el valor de N3 a my, ¿sí? Y por último, lo vamos a imprimir, ¿sí? ¿Se entendió ahí? ¿Quedó claro? ¿O está medio raro, medio complicado? No, se entendió, es como que el if primero va a comparar si el primer número es mayor tanto del 2 con respecto al 2 con respecto al 3. Y si no es ahí, va al else. Y ahí la puja sería entre el N2 y el N3. Exactamente, como que nuestra rama falsa o el else, fíjense que nosotros ya descartamos el N1, porque dijimos, bueno, yo en el if pregunté si era más grande, si era mayor al 2. Al yo descartarlo e irme por el else, digo, bueno, listo, N1 no es el más grande, ya está, porque ya sea o N1, N2 o N3, alguno de los dos es mayor, por eso la condición me devolvió falso. Alguno de los dos o los dos, cualquiera, entonces ya lo descarto y comparamos, como bien decís, ya N2 con N3 directamente. ¿Sí? ¿El resto lo comprendió o está medio raro? Ahí con esa última explicación me quedó claro. ¿Sí? Bien. Bueno, continuemos entonces. A ver. ¿Sí? Fíjense en que acá tenemos a modo de diagrama de flujo, ¿sí? ¿Cómo sería nuestro condicional anidado? Fíjense en que definimos N1, N2, N3 y la variable mayor. Solicitamos los tres números, ¿sí? Y los guardamos. Lo mismo, preguntamos si N1 es mayor a N2 y también es mayor a N3, entonces el mayor es N1, ¿sí? Vamos por la rama verdadera. En caso de que no se cumpla alguna de las dos condiciones o que no se cumpla ninguna, nos vamos por la rama falsa y nuestra instrucción es
validar nuevamente, pero ya descartando N1. Decimos N2 es mayor a N3. Si eso se cumple y es verdadero, el mayor es N2. Si eso no se cumple, el mayor es N3, ¿sí? Fíjense en que terminamos la evaluación que está más externa a la primera, volvemos a juntarnos, ¿sí? Volvemos a converger en algún punto y mostramos el mayor número es MAI. Y como dijimos anterior, no me interesa si tomo el valor de N1, si tomo el valor de N2, si tomo el valor de N3 o de lo que fuere, ¿sí? Simplemente lo imprimo porque mi función print para mostrar el resultado está exactamente a la misma altura de las instrucciones principales, ¿sí? Entonces no depende o no está indentado en ninguna estructura para decir, bueno, se va a imprimir solamente si el mayor es N3, se va a imprimir solamente si el mayor es N2, se va a imprimir solamente si el mayor es N1, ¿sí? Lo vamos a imprimir siempre porque no lo tenemos indentado adentro de ninguna estructura condicional, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo, ¿sí? Fíjese que nosotros queremos traducir, ¿sí? La palabra hola de acuerdo a un idioma que ingresemos, ¿sí? Fíjense en acá. Traducir la palabra hola, ¿sí? Vamos a tener una variable idioma en donde vamos a decir ingrese su idioma, ¿sí? En este caso, supongamos que ingresamos inglés. ¿Qué me dice el if? El idioma que acabas de ingresar es igual a inglés, igual es que sea igual, ¿sí? Es decir, idioma es igual a esto, a inglés. En caso de que sea verdadero, ¿qué me va a mostrar? Hello, ¿sí? Bien, ahora supongamos que queremos no solamente tener la disponibilidad de inglés, sino que queremos tener también la traducción en otros idiomas, ¿sí? Veamos cómo lo podríamos hacer dentro del mismo if, ¿sí? Dentro de la misma estructura, ¿sí? Fíjense, en Python, ¿sí? Tenemos una palabra reservada que sirve también como estructuras condicionales, al igual que el if y que el else, ¿sí? Que se llama elif, ¿sí? ¿Que para qué nos va a servir el if? Nos va a servir a nosotros para agregar más de una condición dentro del mismo if, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué tengo? Solicito mi idioma, ¿sí? El usuario va a ingresar un idioma. Voy a preguntar, ¿idioma es igual a inglés? Si eso es verdadero, ¿qué hago? Muestro hello, ¿sí? Si idioma no es igual a inglés, fíjense en que yo no digo, bueno, si no es, haceme esta otra cosa. Vuelvo a preguntar, ¿el if idioma es igual a francés? Si el idioma es igual a francés, muestro salud, ¿sí? Si eso no se cumple tampoco, pregunto de vuelta, ¿el if idioma igual a portugués? Si eso es verdadero, me va a devolver hola, ¿sí? Entonces fíjense en que de esta manera nosotros podemos evaluar la misma condición, ¿sí? Es decir, podemos comparar en este caso la variable idioma muchas veces por separado, diciendo, bueno, si es igual a esto, me lo muestras esto. Si no se cumplió la primera, pregúntame, bueno, entonces, si no es inglés, ¿es francés? Si es francés, haceme esto. Si no es ni inglés ni francés, ¿es portugués? Si es portugués, me haces esto, ¿sí? Fíjense, la condición de if es falso, ¿sí? ¿Qué hace? Pasa a evaluar el primer elif, ¿sí? En caso de que el primer elif devuelva falso, pasa al siguiente. En caso de que el siguiente devuelva falso, pasa al otro. En caso de que devuelva falso, pasa al otro y así sucesivamente hasta que terminemos con todos los elif que nosotros definamos, ¿sí? Fíjense en que esto, a diferencia del else, ¿sí? ¿Qué le ven de diferencia entre el if y el if con el else? Que no es condicional. Exactamente. Fíjense en que el if, cuando no se me cumplió, cuando no me devolvió true el if, en el elif vuelvo a evaluar una condición. En cambio, en el else, si se fijan por acá, fíjense en que dice else y vienen las instrucciones. No vuelvo a evaluar nada en el else. Sí, es como decir, bueno, si no se cumplió lo primero, listo, me haces esto.
¿sí? En cambio, en el elif, ¿qué preguntamos? ¿No se cumplió lo primero? Bueno, ¿ahora se cumple esto segundo? Bueno, si se cumple, hacemos una cosa. Si no se cumple, pasamos al siguiente. Y en el tercero vuelvo a preguntar, ¿ahora se cumple esto? Si se cumple, hacemos una cosa. Si no se cumple, haremos otra. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia con el else? Ese es como sería el múltiple ese. Ujú, exactamente. Por eso yo les mencionaba, ahí lo vamos a ver, que esto anidado, ¿sí? Y lo que era condiciones múltiples, la vamos a tratar de una manera muy similar, ¿sí? Fíjense, Es como que tenés muchas opciones dentro de eso. exactamente. Vamos a evaluar múltiples veces la misma condición para ver si obtiene diferentes valores, para que en base a eso nosotros hacer un cierto bloque de instrucciones u otro, ¿sí? Fíjense, si el usuario ingresa un idioma diferente a los que se agregaron, vean en este caso inglés, francés o portugués, ¿sí? El programa no ejecuta ninguna instrucción, ¿sí? Tampoco muestra el mensaje. Supongamos que no tenemos el else, ¿sí? Para mostrar un mensaje o para tener una salida por defecto, si se le quiere llamar, ¿sí? Al final de tener todo el if y todos los elif que nosotros definamos, podemos poner else y mostrar un mensaje que diga, por ejemplo, no podemos traducir este idioma, no tenemos cargado el idioma que acabas de ingresar, etcétera, 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 ¿sí? Eso es para dar siempre una respuesta, ¿sí? Al usuario final, ya sea en el caso que ingresemos un idioma válido y que la condición se cumple en el if o en cualquiera de los elif que nosotros definamos, o bien dar un mensaje de si se quiere llamar error o un mensaje de que no está cargado, que no se encontró el idioma ingresado mediante un else, ¿sí? Fíjense en que ahí se puede ver bien clarita la diferencia entre el elif y el else, ¿sí? En el elif vuelvo a evaluar una condición y en el else es como que digo, bueno, no se cumplió la condición que tengo arriba, listo. Vengo por acá y ya está, muestro esta cosa, muestro este mensaje, hago estas instrucciones, etcétera, etcétera, lo que yo quiera, ¿sí? ¿Se entendió ahí cómo es la estructura del if con el elif y con el else también, que se lo puede concatenar? Personalizás cada mensaje. Exactamente. Sí, sí. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien, continuemos. Bien, veamos este último tipo de estructuras, que prácticamente lo vamos a comentar un poco nada más, ¿sí? Es que en otros lenguajes, sí existe una estructura, no sé si alguien trabajó con algún otro lenguaje ya o conoce o vio, eh, a la cual se la conoce como switch, ¿sí? Que existe en la gran mayoría de lenguajes, ¿sí? Acá en Python no lo tenemos, pero que tiene básicamente este mismo comportamiento, en donde decimos switch, idioma, si es igual a una cosa, haceme esto, si es igual a la otra, haceme el otro, y así, ¿sí? Entonces, fíjense, la sentencia de control, según en español, switch en la mayoría de los lenguajes, se utiliza cuando existen más de dos alternativas para elegir. Si bien esto podría solucionarse por medio de estructuras de alternativas simples, dobles o anidadas, se pueden plantear serios problemas de escritura de algoritmo, es decir, vamos a tener un algoritmo gigante, ¿sí? Problemas de comprensión y de legibilidad, si el número de anidamientos es grande. La estructura múltiple evaluará una variable o expresión, perdón, que podrá tomar n valores distintos, 1, 2, 3 hasta n, ¿sí? Según lo que se elija en estos valores, la condición realizará las n acciones, ¿sí? Fíjense en qué es lo que tenemos acá. Si la expresión me toma el valor 1, voy a hacer las instrucciones que correspondan al valor 1. Si me toma el valor 2, las que correspondan al 2, al 3, hasta n, instrucciones n. Luego de que todo se ejecute, volvemos a converger o volvemos a juntarnos en un mismo punto y nuestro programa sigue el mismo flujo, ¿sí? Fíjense en que esto que estamos hablando acá de decir que vamos a evaluar una variable o una expresión que pueda tomar n valores, es lo que estamos haciendo acá. En este caso,
nuestra variable idiomas, nosotros estamos definiendo que puede tomar, en este caso, puede tomar los valores que quiera. Nosotros tenemos respuesta para 3 valores, que en este caso sería inglés, francés y portugués. Y en caso de que el idioma ingresado no sea ninguno de esos 3, vamos a mostrar un mensaje por defecto que diga no podemos traducir este idioma, porque no lo tenemos cargado, ¿sí? Podríamos poner 15 elif más para agregar alemán, lo que deseen, ¿sí? Alemán, castellano, árabe, lo que quieran, ¿sí? Eso es lo que nos está mencionando acá, ¿sí? Lo que nos está diciendo, fíjense, si se cumple valor igual a 1, vamos a hacer la instrucción 1. Esto es, si idioma es igual a inglés, vamos a mostrar hello. Si el valor 2, idioma es igual a francés, vamos a mostrar salud. Si idioma es igual a 3 o al valor 3, vamos a mostrar hola. Y si no se cumple ninguna de esas, vamos a mostrar por defecto, no se puede traducir este idioma, ¿sí? Eso es lo que básicamente decimos acá y es por lo cual yo les mencionaba al principio de la clase que los condicionales múltiples los vamos a utilizar de una forma muy parecida o prácticamente igual El que elif. que el if, sí, que el if, O sea básicamente, que el ¿sí? elif no es entonces múltiple, ¿en qué categoría lo ponemos? Es múltiple, sí, pero no está definido, a ver, No porque en los puro. lenguajes se lo define como switch Ah, no. Ok. al múltiple, ¿sí? Pero acá en Python lo sustituimos o lo subsanamos, digamos, con el elif. En otros lenguajes también existe el elif, pero a su vez está el switch. En cambio acá no lo tenemos, ¿sí? Así que vamos a sustituirlo con esto. Trabaja exactamente de la misma manera. em, pero es para que lo tengan presente, no se vuelvan locos con esto de condicional múltiple. No recuerdo ejercicios donde haya que hacer tampoco un condicional de tantas opciones, así que para que estén tranquilos con eso. Este, pero bueno, es para que sepan que existe y que lo que en otros lenguajes se conoce o se ve como switch, ¿sí? En Python lo solventamos o lo tratamos anidando if y elif, ¿sí? Ok, Y ok. más de lo mismo, en Python no existe la instrucción condicional múltiple como tal. Como variante utilizaremos, ¿sí? La estructura de Python if-elif. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un último ejemplo. Vamos a cargar por Para los teclado. menús, para los menús se Exactamente, usa esto. para los menús, sí, tal cual. Más adelante vamos a ver ahí algunos ejercicios con menú y ahí vamos a aplicar justamente el if y el elif. ¿Sí? Fíjense, a modo de ejemplo, vamos a cargar por teclado un número correspondiente a la posición de llegada de una maratón y vamos a determinar y mostrar el tipo de medalla a entregar. Tener en cuenta que solo obtienen medallas las posiciones 1, 2 y 3, ¿sí? Que van a ser de oro, de plata y de bronce respectivamente. Mientras que las posiciones de llegada restantes se les entrega una mención especial. ¿Sí? Fíjense. Solicitamos que se ingrese la posición de llegada, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar? Si posición es 1, vamos a mostrar entregar medalla de oro, ¿sí? Si no se cumple que posición es igual a 1, ¿qué vamos a preguntar ahí nomás? Bueno, posición es igual a 2. Si es 2, vamos a mostrar entregar medalla de plata. Si no se cumple que la posición es 2, vamos a pasar al siguiente leaf, que vamos a decir la posición entonces es 3. En caso de que sea 3, vamos a mostrar entregar medalla de bronce. Y si no se cumple, es decir, que no fue ni 1, ni 2, ni 3, directamente vamos a mostrar por el lado del else entregar mención especial. Nuevamente, fíjense en que dentro del else ya no pregunto ni siquiera, che, la posición es mayor a 3 o es 4 o es 5 o es 6, nada. Si no se cumplió nada de las condiciones que yo tengo arriba, ingreso por el else y listo. Muestro el mensaje mención especial. ¿Sí? Fíjense, si la posición es igual a 1, muestro un mensaje. Si es 2, muestro el otro. Si es 3, muestro el otro. Si no se cumplió ninguna de las anteriores, salgo por el else, ¿sí? Y muestro mención especial.
¿Sí? Y creo que con esto terminamos, exactamente. Bien. Preguntas, chicos, ¿se entendió o no se entendió? ¿Lo ven complicado? ¿Lo ven sencillo? Se entendió. El tema a lo mejor a veces es pensar la lógica para saber Sí, aplicarla. sí. Sí, 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 seguramente. Pero bueno, y de todos modos, dudas que haya con respecto a eso, de programas o ejercicios o lo que fuere que se les plantee, lo podemos revisar, podemos usar el foro, podemos utilizar los últimos minutos de la clase también para verlo. Así que con respecto a eso no se preocupen. Este, pueden plantear por donde quieran las dudas y lo revisamos. ¿Sí? Sí, todo bien, gracias, profe. Uy, terminamos justo. Bien. ¿Alguna cosita más, chicos? ¿Otra pregunta, otra duda, algo? No, estamos bien. El tema, profe, por ejemplo, para el ingreso de datos, que ingrese un número y si se ingresa un texto, ahí cómo podés delimitar, digamos, el tipo de ingreso. Con el int, vos si siempre quieres evaluar números, acuérdate de al input ponerle int. ¿Sí? Si vos no le pones el int, vas a permitir que se te ingrese un texto y después puedes tener complicaciones al momento de comparar, en este caso, el contenido de la variable posición de llegada. Está bien, pero ¿Sí? yo ingreso, por ejemplo, un texto y directamente ya me tira un error, supongo, ¿no? El Exactamente. programa. Ah, está Sí, si bien. vos pones un texto te va a dar error. Sí, sí, tal cual. Ah, ok. Porque vos estás forzando a que sea un número. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿algo más, chicos? Si no tienen dudas, los libero. Y bueno, en unos minutos ya se procesa la grabación y la dejo disponible para que la puedan ver. Genial, gracias, profe. ¿Sí? Gracias, Bueno, profe. estamos entonces. Gracias, El profe, martes buenas que viene noches. tenemos clase, no, porque es feriado o sí. Ah, sí, el martes que viene, feriado, chicos, no hay clases. Nosotros nos estaríamos reencontrando el martes 31, ¿sí? Ok, Nos estaríamos reencontrando bueno, el 31, Chelsea. genial. Bueno, gracias, profe. Bueno, Feliz chicos, fin de largo. igual, nos vemos. Que Gracias, chao, chao. descansen. Chao, chao.